Inicia grabación. Buenos días, en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 9 horas con 55 minutos del día 13 de octubre del 2020. Nos encontramos reunidos en la sala de oralidad penal adjunta al Centro de Justicia para la Mujer, anexo Centro Regional de Justicia Penal, para desahogar las audiencias intermedias de ocio de la causa penal 1347 de 2019, que se instruye en contra de José Luis Cayetano Ramírez por su participación en el hecho delictuoso que la ley señala como delito de violencia familiar. De igual forma, de la causa penal 695 de 2020, que se instruye en contra de Álvaro Hernández Rocha por su participación en el hecho delictuoso que la ley señala como delito de violencia familiar. Finalmente, la causa penal 530 de 2020, que se instruye en contra de Daniel Durán Pérez por su participación en el hecho delictuoso que la ley señala como delito de violencia familiar. Se hace el conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control, Luis Corona Espinosa. Gracias. Se declara abierta la presente audiencia. Para efectos de registro y publicidad, procedemos a identificar a las partes intervinientes. Primero, la agente del Ministerio Público, por favor. Sí, buenos días, licenciada Alejandra Yud Sánchez Bañuelos, con datos ya registrados. Gracias. Buenos días, señoría licenciada Lizeth Ana Jael Oroni Herrera, asesor jurídico con datos ya registrados. Se desconoce la falta de comparecencia de mi representado. Se le instruye para que usted represente a la víctima dentro de la presente causa. Sí, ¿Acepta señoría, cargo? acepto y protesto el cargo. Gracias. ¿Defensa? Buenos días, señoría. Licenciada María Guadalupe González Zapata, defensor público con número de cédula profesional 40519, número de folio de registro número 10 del juzgado. Y esta defensa desconoce su señoría porque mi defendido no se presentó a la audiencia. ¿Agente del Ministerio Público? Sí, señoría, solicitarle nos dé cuenta respecto a la citación del imputado a la presente audiencia. Se hace constar que con fecha 31 de agosto del año en curso, se llevó a cabo en esta misma sala de audiencia, la audiencia intermedia, en la que se hizo constar la presencia del imputado José Luis Cayetano Ramírez. José Luis Cayetano Ramírez. En la misma audiencia se señalaron las 9 de la mañana del día 13 de octubre del año en curso, es decir, este día y hora, para que llevara a cabo la audiencia intermedia, sin que esté presente el señor imputado aquí presente. ¿Agente del Ministerio Público? Sí, señoría, solicitarle califique de legal dicha citación. ¿Asesora? De acuerdo, señoría. ¿Defensa? De acuerdo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara la notificación, se le declara de legal la notificación hecha en esta misma sala de audiencia al imputado José Luis Cayetano Ramírez. ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Sí, señoría, que declare sustraído de la acción de la justicia al señor José Luis Cayetano Ramírez por no haber acudido a una citación judicial sin causa justificada. ¿Asesora? De acuerdo. ¿Defensa? Nada que manifestar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 141, fracción tercera, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no haber comparecido el referido imputado José Luis Cayetano Ramírez a una audiencia legalmente notificada para ello, se declara sustraído de la acción de la justicia para los efectos legales correspondientes. Ministerio Público, ¿algún otro pedimento? Audiencia privada para solicitar lo conducente. Esta audiencia ha dejado de tener el carácter de audiencia pública para convertirse en audiencia privada, pidiéndole a las partes aquí presentes se ausenten de esta sala para continuar la misma únicamente con la agente del Ministerio Público, por favor. Adelante, Ministerio Público. Gracias, señoría. Solicitarle tenga bien gire la correspondiente orden de aprehensión en contra del señor José Luis Cayetano Ramírez, esto para que lo hagan comparecer a la audiencia que no pudo llevarse a cabo el día de hoy, debido a su inasistencia injustificada, esto de conformidad al artículo 141, fracción tercera, párrafo tercero. ¿Es cuánto? Gracias. En base al artículo 16 constitucional, 141, fracción tercera, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales y todo el que se declaró sustraído de la acción de la justicia al imputado José Luis Cayetano Ramírez por no haber acudido a una citación judicial legalmente realizada sin causa justificada y tomando en cuenta que la presente causa penal se sigue en su contra por un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar previsto por el artículo 311 del Código Penal vigente en la región, el cual amerita pena privativa de libertad. Luego entonces se procede a librar y se libra orden de aprehensión en contra del señor José Luis Cayetano Ramírez, solo para efecto de hacerlo comparecer a la audiencia programada para este día y hora que no se pudo llevar a cabo debido a su incomparecencia. Se ordena la transcripción de esta determinación a la agente del Ministerio Público aquí presente para que por su conducto la manda ejecutada librada que sea la aprehensión del referido imputado la ponga a disposición de esta autoridad para estar en condiciones de realizar lo correspondiente. Mientras tanto, se
con base en el artículo 331, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara suspendido el procedimiento hasta lograr la aprehensión del imputado de referencia. ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Ninguna, gracias. Se da por terminada la presente audiencia de la causa penal 1347 del 2019. De pausa, grabación. Procedemos al desahogo de la audiencia 695, diagonal 2020, que se instruye en contra del señor Álvaro Hernández Rocha por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en agravio de la señora Briseida Noemí Durán Ruiz. Procedemos a identificar a las partes intervinientes. Primero, la agente del Ministerio Público, por favor. Sí, buenos días, licenciada Alejandra Sánchez Bañuelos, con datos ya registrados. Buenos días, señoría. Licenciada Lizeth Ana Jael Oroni Herrera, asesor jurídico con datos ya registrados. Gracias. ¿Su nombre? Buenos días, Briseida Noemí Durán Ruiz. Gracias, Briseida. ¿Ya le han hecho saber a usted los derechos que la ley le confiere para este tipo de audiencias? Sí. ¿No tiene usted ninguna duda? No, Gracias. ninguno. Defensa. Buenos días, señoría. Licenciada Natalia Rojas Íñiguez, defensor público con cédula profesional 7022-555 y con folio de registro 1165 en este juzgado. Gracias. ¿Su nombre, señor? Álvaro Hernández Rocha. Nombre completo, señor. Álvaro Hernández Rocha. Gracias. Se quita un segundo su cubreboca para que la cámara le registre su rostro, por favor. Un segundo. Gracias. Vuelva a poner. Agente del Ministerio Público, tiene usted la palabra. Sí, señoría, se han sentado las bases para una salida alterna, como lo es la suspensión condicional del proceso. En cuanto al plan de reparación y las condiciones, estas serán planteadas por la defensa. Adelante, por favor, defensa. Así es, señoría, por encontrarnos en el momento procedente y oportuno, tengo a bien hacerle la manifestación respecto a las condiciones y al plan de reparación que establecimos con el agente del Ministerio Público, así como con la víctima y el asesor de la misma. Como plan de reparación, mi defenso se compromete a ofrecer una disculpa pública a la parte ofendida en el momento que usted considere pertinente, así como proporcionarle terapia individual psicológica gratuita en este Centro de Justicia para la Familia, si ella lo desea o si considera pertinente. Como condiciones a cumplir, las que establece el artículo 195 es su fracción tercera, consistente en abstenerse de consumir bebidas alcohólicas durante esta suspensión. La fracción séptima, consistente en someterse a un tratamiento individual psicológico por un periodo de 6 meses, con una periodicidad quincenal, según lo establece la valoración psicológica realizada al señor Álvaro Hernández Rocha por parte de la psicóloga Ariani Janet Ruelas Márquez, quien considera que el señor Álvaro es apto para llevar a cabo una salida alterna y sugiere dicho tratamiento. También, señoría, la que ¿Dónde se tomará este? en el Centro de Justicia para la Familia. Adelante. Y también la que establece la fracción 14ª, consistente en no generar nuevos actos de violencia. En términos generales, serían las condiciones a cumplir y el plan de reparación presentados por esta defensa. Es cuanto. Gracias, Ministerio Público. Sí, señoría, no existe ningún inconveniente en que se apruebe la suspensión planteada por la defensa, toda vez que fue como se pactó previo a la misma. Gracias, asesor. Sí, señoría, como lo plantea la defensa, la gente del Ministerio Público, es el plan de reparación y las condiciones a cumplir, líneas que ya fueron explicadas a mi representada, que se encuentra sentada aquí a mi lado, la cual las ha entendido, está de acuerdo en que se lleve, por lo que no hay oposición alguna, señoría. Gracias, Briseida. ¿Quiere usted manifestar algo? Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con que se celebre la suspensión? Sí. Gracias. Procedo entonces a resolver el pedimento hecho por la defensa del señor Álvaro Hernández Rocha, en el sentido de que se autorice la salida alterna consistente en la suspensión condicional al proceso que ha planteado la mencionada defensora. Primeramente, debo preguntarle al señor Álvaro Hernández Rocha si está de acuerdo en que se celebre la presente suspensión. Estoy de acuerdo. Bien, ¿ya le explicaron a usted qué consiste la suspensión, señor? No. En el sentido de que debe ir a tratamiento psicológico, esa situación, ¿ya se la explicaron? Sí. Bien. ¿Esta aceptación usted la hace de manera voluntaria o fue coaccionado para ello, señor? No, de manera voluntaria. Gracias. ¿Cree usted poder cumplir con el plan de reparación y las condiciones a las que ha hecho referencia su defensora? Sí. Bien. Le pregunto a la agente del Ministerio Público, hacia el señor Álvaro Hernández Rocha,
con antelación ha firmado alguna suspensión? No, señoría, no Gra- he firmado ninguna. Gracias. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos por el artículo 192-193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el artículo 16 constitucional, se aprueba la presente salida alterna, como es la suspensión condicional al proceso, en la cual quedará de la siguiente manera: para respecto al plan de reparación que deberá llevarse a cabo dentro de la presente suspensión, primeramente, el señor Álvaro Hernández Rocha ofrecerá a Briseida Noemí Durán Ruiz una disculpa pública sentida. Señor Álvaro, diríjase con Briseida, por favor, y ofrézcale una disculpa pública por los hechos de violencia familiar denunciados dentro de la presente causa penal. Acérquese al micrófono, diríjase a ella, por favor. Yo te ofrezco unas disculpas, pido unas disculpas, Briseida Noemí, de parte mía, por favor. ¿Eso es todo, señor? Sí. ¿Quiere manifestar algo más? Pues quisiera que estemos juntos, pues, que no dejemos desamparados los hijos y que los saquemos adelante, por favor. Briseida, ¿acepta usted la disculpa? Sí, sí acepto. Gracias. De igual manera, como plan de reparación, la señora Briseida Noemí Durán Ruiz podrá, si así lo quiere, asistir a terapias psicológicas al Centro de Justicia Familiar, es decir, en este edificio, para que supere los momentos difíciles ocasionados dentro de la violencia familiar denunciada dentro de la presente causa penal. Respecto a las condiciones que deberá cumplir el señor Álvaro Hernández Rocha dentro de la presente causa penal, son las previstas en la fracción tercera, 7 y 14 del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el señor Álvaro Hernández Rocha deberá de abstenerse de consumir bebidas embriagantes en estos próximos 6 meses, que es el lapso que durará la presente suspensión. De igual manera, el señor imputado Álvaro Hernández Rocha deberá de recibir un tratamiento psicológico por el término de 6 meses, cada 15 días en el Centro de Justicia de la Mujer, Centro de Justicia Familiar, perdón, en el edificio que estamos actualmente. Ahorita su defensora le va a indicar dónde concretamente. De igual manera, usted, señor Álvaro Hernández Rocha, deberá de abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de violencia, llámese física o verbal, en contra de la señora Briseida Noemí Durán Ruiz. ¿Ha entendido esto, señor? Sí. Bien. Es importante hacerle su conocimiento, señor imputado, que la presente causa penal no se encuentra concluida, únicamente se encuentra suspendida por el término de 6 meses, esperando que usted cumpla con las condiciones impuestas en la suspensión, en la inteligencia de que si usted incumple, es decir, si usted vuelve a violentar a la señora, si usted no recibe su tratamiento psicológico, si usted no se abstiene de consumir bebidas alcohólicas, probablemente la agente del Ministerio Público solicite, se revoque la presente suspensión para continuar en todas y cada una de sus etapas con el procedimiento penal que nos ocupa. Pero si usted sí cumple, Álvaro, probablemente en 6 meses archivemos este expediente como asunto concluido por cumplimiento de la suspensión con efectos de una sentencia absolutoria sin que le quede a usted antecedente por estos hechos dentro de la presente causa, en esta causa penal. ¿Ha entendido, Álvaro, la importancia de cumplir? Sí, señor. Gracias. Mientras tanto, se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal, se suspenden las medidas cautelares que se hubieran impuesto con antelación en la presente causa penal. Se ordena comunicar lo anterior al señor director de Evaluación y Supervisión de Ejecución de Medidas Cautelares para que verifique el cumplimiento de estas condiciones. De igual manera, gire su oficio a la directora del Centro de Justicia Familiar a efecto de que proporcione el tratamiento psicológico al señor Álvaro Hernández Rocha. Es importante, asesor jurídico, que por favor, que antes que se retire la señora Briseida, le proporcione a usted el número de teléfono del director de seguimiento de medidas cautelares para que, en caso de que el señor imputado no cumpla con las medidas cautelares, es decir, con las condiciones impuestas, en el sentido de que si la vuelve a violentar, si le vuelve a ofender, o existe violaciones, incumplimientos
a las condiciones antes mencionadas, nos los haga saber de inmediato, señora, para proceder conforme a derecho corresponda. ¿Ha entendido, señora? Bien. Al Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Ninguna, gracias. Asesor. Ninguna, señora. Señora Briseida. Defensa. Ninguna solicitud. Señor Álvaro Hernández Rocha, antes de concluir la audiencia, ¿quiere manifestar algo? Se da por terminada la presente audiencia de la causa penal 695 de Condal 2020. Reanuda grabación. Continuamos con el desahogo de la siguiente audiencia de la causa penal 530 de Condal 2020, que se instruye en contra del señor Daniel Durán Pérez por su presunta responsabilidad en la comisión de delito de violencia familiar en agravio de en agravio de Citlali María del Carmen Alpizar Hernández y un menor de edad de identidad reservada dentro de la presente causa penal. Procedemos primero a identificar a las partes. Primero la agente del Ministerio Público, por favor. Señoría, buenos días, licenciada Lisette Jacqueline Torres Benítez, agente del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, señoría. Licenciada Lisette Ana Jael Oroni Herrera, asesor jurídico con apellido registrado. Gracias. ¿Su nombre, señora? Citlali Alpizar Hernández. ¿Me repite su nombre, señora? Citlali María del Carmen Alpizar Hernández. ¿Se quita un segundo su cubrebocas para que registre su rostro a la cámara? Muchas gracias. Vuelva a poner, por favor. Citlali, ya le han hecho saber a usted los derechos que la ley le confiere a usted como parte víctima dentro de la presente causa penal. Sí. ¿Tiene usted alguna duda? No. Gracias. ¿Defensa? Buenos días. Licenciado Juan José Sánchez Uña, defensor público, con número de cédula profesional 42 47 42 1 y con número de folio de registro ante este juzgado el 156. Gracias. ¿Su nombre, señor? Daniel Durán Pérez. Señor Daniel Durán Pérez, ya póngase su cubrebocas, por favor. Señor Daniel Durán Pérez, usted tiene el carácter de imputado dentro de la presente causa penal. ¿Ya le han hecho saber los derechos que la ley le confiere a este tipo de audiencias? Sí. ¿Tiene usted alguna duda, señor? No. Gracias. Ministerio Público, tiene usted la palabra. Yo voy a plantear. Señoría, esta fiscalía, usted le dé el uso de la voz al abogado defensor toda vez que él hará el planteamiento correspondiente para una salida alterna. Gracias, señor defensor. Sí, gracias. Con fundamento en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos se declare procedente la salida alterna consistente en una suspensión condicional al proceso, toda vez que se reúnen los requisitos de este numeral. A mi defenso se le ha vinculado por el delito de violencia familiar, cuya media aritmética de prisión no excede 5 años, además de que consideramos que no existe oposición fundada de la víctima. Mi defenso no ha celebrado anteriores suspensiones condicionales al proceso. Se está en la etapa procesal oportuna, toda vez que no se ha dictado el auto de apertura a juicio oral. Y asimismo, con fundamento en el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al plan de reparación de daño, que el delito que se le vinculaba a mi defenso es el de violencia familiar, mi defenso ofrecerá una disculpa pública a favor de la víctima en el momento que usted se lo indique. Y asimismo, como plan de reparación de daño integral, solicitamos se gire atento oficio a la directora del Centro de Justicia Familiar, a efecto de que le designe un psicólogo a la querellante y reciba tratamiento psicológico. De la misma forma, solicitarle con fundamento en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las condiciones a cumplir serían en la fracción séptima, toda vez que contamos con una valoración psicológica que se le practicó a mi defenso de Daniel Durán Pérez por el licenciado en psicología adscrito a este Centro de Justicia Familiar, el licenciado Francisco Misael Maciel Carrillos, toda vez que nos señala que mi defenso sí es candidato a la salida alterna y nos dice que mi defenso debe de acudir a un taller de grupo terapéutico de reeducación de violencia o en su caso a un taller terapéutico de temas relacionados de género con las nuevas masculinidades, ello durante un periodo de 6 meses, cada 15 días en este Centro de Justicia Familiar. Y asimismo también sería la fracción 14ª, que no se deben de suscitar nuevos hechos de violencia en contra de la ofendida. Es cuanto. Agente del Ministerio Público.
Señoría, estamos de acuerdo con lo planteado por el abogado defensor. Únicamente en el sentido sería agregar en la fracción número 2, que es frecuentar o dejar de determinados lugares o personas. En este momento le hago de su conocimiento, únicamente se agregaría la fracción 2 del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuánto? En ese sentido, concretamente, ¿dejar de frecuentar qué? ¿O a quién? El domicilio y la persona que viene siendo la víctima. ¿El domicilio que habite la víctima? El domicilio y las víctimas. Solo para precisar, agente del Ministerio Público, ¿quién es víctima dentro de la presente causa penal? ¿O quiénes son víctimas dentro de la presente causa penal? Existe la denunciante, la señora Citlali María del Carmen Alpizar Hernández y un menor. Asesor. Así es, señoría, como manifiesta la defensa y el agente del Ministerio Público, también ahorita en pláticas con mi representada ya se le ha explicado lo que es la suspensión, pero también se está de acuerdo en que se agregue la fracción segunda del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La suspensión ya fue explicada a mi representada, en la cual está de acuerdo en que se lleve a cabo, por lo que no hay oposición alguna, señoría. Gracias. Me dirijo a usted, señora Citlali, para preguntarle a usted, el menor víctima de identidad reservada de iniciales Z, C, D, A, no puedo decir su nombre, únicamente sus iniciales porque es de identidad reservada, ¿vive con usted? Sí. ¿El señor imputado también vive con usted? No. Ministerio Público, en relación a lo señalado por la agente del Ministerio Público. Sí, gracias. Estamos de acuerdo en que se agregue dicha fracción y asimismo solicitarle también, pues, que en este caso, como existe también un menor de edad de identidad reservada como ofendido, pues, como plan de reparación de daño integral, que se gire oficio a la directora del Centro de Justicia Familiar para que también el menor reciba su tratamiento psicológico. Y de la misma forma, pues, sería también la disculpa pública también a favor del menor. Gracias. Gracias. Señor Daniel Durán Pérez, ¿quiere usted manifestar algo en relación a eso? Estoy de acuerdo. De nueva cuenta me dirijo a usted, señor Daniel, para preguntarle a usted, ¿ya le explicaron de qué consiste una suspensión condicional del proceso, Daniel? Así es. ¿Está usted de acuerdo con llevar a cabo la misma? Así es. Gracias. ¿Tiene usted algún tipo de presión o amenaza para aceptar esta suspensión? No, ¿O lo hace de manera voluntaria? Lo hago de manera voluntaria, su señoría. Gracias. ¿Cree poder cumplir con las plan de reparación y con las condiciones a la que ha propuesto su defensor, señor Daniel? Sí, completamente seguro. ¿Por qué quiere llevar a cabo esta suspensión, Daniel? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues tengo que recibir esa atención psicológica, creo que es beneficiosa para mí y acepto alejarme de las víctimas, supuestas víctimas, y yo creo que es beneficioso para todos el que esta suspensión se realice. Bien, procedo entonces a resolver en relación al pedimento que hace el señor defensor público del imputado Daniel Durán Pérez, en el sentido de que se apruebe la suspensión condicional al proceso a la que ha hecho referencia dentro de la presente causa penal 530/2020. Primeramente debo de preguntarle a la gente del Ministerio Público si el señor Daniel Durán Pérez no se ha sometido con antelación a una salida alterna como es alguna suspensión. Así es, señoría. No tenemos algún registro de que el señor goce o se haya beneficiado de alguna otra suspensión. Gracias. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos por el artículo 192, 193, 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el artículo 17 constitucional, se aprueba la suspensión condicional del proceso propuesta por el señor defensor público del imputado aquí presente, para quedar de la siguiente manera. Primero, respecto al plan de reparación al que hace referencia el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el señor Daniel Durán Pérez en este momento ofrecerá una disculpa pública a la víctima Citlali María del Carmen Alpizar Hernández. De igual manera, para la menor de edad de identidad
reservada de iniciales ZCDA. Por favor, señor Daniel, diríjase con la señora Citlali y con la asesora jurídica que representa en esta audiencia a la referida menor y ofrézcales una disculpa pública sentida, por favor. Señora, ¿algo que manifestar? Sí, si no aceptara yo la disculpa, señoría. ¿Mande usted? Si no aceptara yo la disculpa. Yo no quiero ni eso de esa persona. No quiero nada de él, nada. ¿Qué pasaría? La salida alterna, como es la suspensión, es un derecho del señor. Pero, Yo solamente no la aprobaría si existe una oposición fundada. La negativa a recibir una disculpa no es una oposición fundada. Aquí lo que se trata, señora Citlali, déjeme explicarle si no se lo ha explicado a su asesor jurídico, lo que se trata es de resolver un asunto. Se trata de que haya paz, armonía entre ustedes, no hacer este problema más grande. Se trata de que el señor y usted tengan armonía hasta donde sea posible, que no exista más violencia. Todo esto que se está diciendo aquí está quedando grabado. La disculpa que le va a dar el señor queda grabada. bueno, pero en dado caso podemos hacer que esto, o sea, podemos brincarnos la disculpa y dejar el No puedo, el proceso. porque es una condición. Porque es una condición. Es lo marca la ley. La disculpa, no estoy diciendo que usted lo perdone por la violencia. Eso no lo estoy diciendo. Él se está disculpando. Pero no está diciendo usted que lo perdona. ¿Ya me entendió? Sí, pero de todas maneras no hay necesidad de oírlo, señoría. De todas maneras es una condición y si el señor no está disculpa no le puedo aprobar la suspensión. Señoras, es que si no vamos a estar aquí todo el tiempo. Pues sí, no. Proceda a disculpar al señor. Con la señora aquí presente y con la menor, ¿eh? Una disculpa pública sentida. Ponga atención, por favor, asesor jurídico, por favor. Sí, ofrezco una sentida disculpa a la supuesta ofendida y a la menor que se menciona. ¿Cuál supuesta ofendida? La señora Citlali María del Carmen Alpizar Hernández, por lo que se me acusa en esta carpeta, y es una promesa sincera que hago de jamás volver a dirigirme a ella de manera violenta, ni jamás volverá a ser agredida por mi parte. Respecto a la menor, ¿qué nos dice? Respecto a la menor, que es mi hija, obviamente ofrezco la misma promesa. Bien, respecto al plan de reparación, de igual manera, las víctimas dentro de la presente causa penal, ambas, tanto la señora Citlali como su menor hija de identidad reservada, tienen expedito, es decir, tienen abierto su derecho, tienen la facilidad expedita para asistir al Centro de Justicia de Familiar a recibir terapia psicológica si así lo desean. La niña ya está en terapia aquí mismo. Bien, si así lo desean, para que superen los episodios violentos denunciados dentro de la presente causa penal. Respecto a las condiciones que deberá cumplir el señor Daniel Durán Pérez, es las previstas en las fracciones 2, 7 y 9 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le pongo usted atención, señor Daniel. Usted deberá abstenerse, es decir, tiene usted prohibido frecuentar a la señora Citlali María del Carmen Alpizar y la menor víctima de identidad reservada por el término de 6 meses. Usted no deberá de frecuentar su domicilio o lugar laboral de la señora. La
La restricción, Daniel, es para usted, no para ella. Usted debe de abstenerse de visitarlas, de frecuentarlas, de buscarlas. De igual manera, la fracción 7, usted debe de recibir un tratamiento psicológico y reeducación por el término de 6 meses, por 15 días, en el Centro de Justicia Familiar. Finalmente, usted, señor Daniel Durán Pérez, deberá de abstenerse de violentar, de ejercer cualquier otro tipo de violencia, llámese física o verbal, en contra de las víctimas, la señora Citlali María del Carmen Alpizar Hernández y la menor de identidad reservada. Es importante, señor Daniel, hacer de su conocimiento que si usted incumple, escúchelo bien, señora Citlali, por favor, si el señor incumple con las condiciones que he hecho referencia con antelación, es posible que la gente del Ministerio Público se revoque la presente suspensión para continuar con la secuela del presente procedimiento, como si no se hubiera llevado a cabo esta suspensión. Pero si usted sí cumple, Daniel, con las condiciones impuestas, que será por el término de 6 meses la presente suspensión, si usted sí cumple, probablemente en 6 meses podamos archivar la presente causa penal como asunto por cumplimiento de la suspensión, teniendo efecto de sentencia absolutoria, sin que le quede a usted antecedente penal por este asunto. ¿Entendió, Daniel, la importancia de cumplir? Así es. Bien, también debo de decir que se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal, se suspenden las medidas cautelares que se fueron impuestas al señor imputado aquí presente con antelación dentro de la presente causa penal. Se ordena comunicar lo anterior al director de evaluación y supervisión de ejecución de medidas cautelares para que verifique, supervise pues el cumplimiento de las condiciones a las que ya se ha comprometido el señor Daniel Durán Pérez. Es importante hacerle, asesor jurídico, que antes de que se retire la señora Citlali de esta sala, usted le proporcione el número de teléfono del director de seguimiento de medidas cautelares para que en caso de que dentro de estos 6 meses siguientes la señora llegue a ser violentada, llegue a ser molestada, visitada por el señor aquí presente, nos lo haga saber de inmediato al director de seguimiento de medidas cautelares para proceder de inmediato conforme a derecho corresponda. ¿Ha entendido esto, señora Citlali? Sí. Gracias. ¿Alguna otra solicitud de la gente del Ministerio Público? Copia de video, señoría. ¿Se autoriza, asesor? Copia del audio y video, señoría. Señora Citlali, ¿quiere manifestar algo antes de concluir la audiencia? También necesito copia de audio y video. Se le autoriza, señor defensor. Sí, gracias. Como última petición por parte de esta defensa, solicitaríamos aperciba a la señora Citlali María del Carmen Alpizar Hernández para que le haga la entrega a mi defenso de sus herramientas de trabajo que ya le fueron concedidas por un juez diverso en audiencia diversa también. Existe una constancia de medidas cautelares en las cuales acudieron al domicilio de la señora para que le hiciera la entrega de herramientas de trabajo a mi defenso y ésta se opuso. Por lo tanto, solicitaríamos que se le aperciba y que se le diga que le tiene que entregar estas herramientas de trabajo a mi defenso. Es cuanto. Señora, ¿algo que manifestar de eso? Sí, en esa primera audiencia el juez dejó asentado en audio y video y en el expediente que solamente se le iban a permitir sacar cosas personales, porque todo lo que el señor está pidiendo son cosas de trabajo que obtuvimos mientras estuvimos casados, que nos pertenecen a los dos y tenemos que dividirlo en otra cuestión ya que empiece el divorcio. Ahorita no, señoría. ¿Ambos se dedican al trabajo de lo mismo? Sí. ¿Ministerio Público en relación a eso? Sí, señoría, teniéndolo ya antes manifestado por la defensa, fue en audiencia inicial por Ministerio Público diverso, únicamente tengo aquí como medidas cautelares que mediante identificación del juez apercibe a que se le entreguen objetos de uso personal. Es cuanto. Así es, su señoría. Nada más se había autorizado y se había quedado ante el juez diverso
que eran que el señor tenía nada más para tener acceso a entrar al domicilio y sacar sus artículos personales. Se le ha explicado también tanto a mi representada como al imputado que en relación a las cosas de trabajo que son de los dos, que me manifestando mi representada que contrajeron durante el matrimonio, que se tenía que ver por un juez en materia de lo civil, que lo tenían que ver ahí, y que un juez de lo civil lo tenía que resolver para saber qué equipo era de cada quien, pero se había quedado en ese juez diverso que se tenía que sacar y tenía que acompañar medidas cautelares a sacar sus artículos personales, nada más el imputado del domicilio, no más. Me dedico a usted, señora Citlali, para preguntarle, los objetos personales, ropa, zapatos, independientemente de artículos de trabajo, los objetos personales, ¿ya fueron recibidos por el señor? No, y solicito por medio de usted, señoría, que los retire de mi domicilio porque necesito hacer remodelaciones y si no los retira en cuanto menos esta semana, yo necesito el espacio para poder remodelar y los voy a tirar a la basura porque yo no tengo por qué tener guardadas las cosas que el señor hace meses tuvo que haber sacado de mi domicilio. Defensa. Sí, gracias. Por parte de la defensa tenemos entendidos que son artículos personales y de trabajo. Anteriormente mi defensa traía defensa particular, ya se nos nombró a nosotros, pero tenemos el conocimiento de que existe un informe de medidas cautelares de que la señora se opuso a entregar las herramientas de trabajo y ignoramos si también las cosas personales, pero el informe existe, debería de constar en la carpeta administrativa del juzgado y por lo tanto pues solicitarle que se le aperciba para que haga la entrega de las mismas. Esta medida que usted refiere, señor defensor, ¿fue derivado de la separación del domicilio conyugal? ¿De la medida cautelar? Sí, derivado de la medida cautelar de la separación inmediata del domicilio, es donde se le otorgó a mi defenso que se le entregaran estas cosas personales y de trabajo. Señor, ¿quiere hablar? ¿Quiere usted decir algo? Sí. Adelante. Mire, la vez que fui acompañado por medidas cautelares, al otro día amanecimos con la cuarentena declarada. Se me dieron 5 días para sacar mis utensilios personales y no pude sacar más porque en ese momento no tenía yo domicilio. ¿Ya sacó algo usted del domicilio? Pues una mínima parte, porque los de medidas cautelares no ¿Ya sacó algo? ¿Una mínima parte? 3 camisas, 2 pantalones. Ok. Sin embargo, ahí está todas mis herramientas de trabajo que el juez, y debe usted tener una copia ahí en una carpeta, el juez Felipe, no recuerdo sus apellidos, dio una orden escrita que se me entregaran mis herramientas de trabajo. La señora está en desacato. ¿Usted en qué trabaja, señor? Mi profesión es fotógrafo profesional. ¿La señora? Era mi empleada. ¿Pero estaban en sociedad ambos? No. Ella era mi empleada y así lo puedo justificar. ¿Pero son parejas, son esposos ustedes? Estábamos viviendo juntos como esposos, casados por el civil. ¿Casados por el civil? Pero por bienes separados. ¿Sí? Y yo, en la misma carpeta que le mencionó, si señoría, si me deja terminar, dejé copias de todas las facturas, un acta de matrimonio en el cual estoy por bienes separados y también cuento con una copia del contrato del domicilio en donde estábamos viviendo y teníamos negocio, estaba rentado a nombre mío. Entonces simplemente fui expulsado. La señora dice que no fui por mis cosas, pero simplemente por la pandemia y por cuestiones de medidas cautelares es que no pude no pude regresar al domicilio a recoger nada. Entonces, permítame terminar, su señoría. Un segundo, nada más quiero preguntarle, ¿actualmente está casado usted con ella? Todavía. ¿Legalmente? Sí. Ok, siga, continúe, por favor. Ahora, aparte de esa orden que ya está en desacato y que medidas cautelares de un reporte de que la señora se negó a entregar mis herramientas de trabajo, lo cual es un derecho constitucional que tengo, ¿sí?, para solventar mis gastos y los de mis hijos, puesto que ella pide que mantenga a mis hijos, pero sin herramientas de trabajo me veo imposibilitado. Luego, aquí hubo una audiencia con el juez Martínez, en donde me solicita a mí y a ella que presentemos facturas para entregar, mediante esas facturas, la pertenencia de estas herramientas de trabajo. Yo ya las presenté, son las que también debe de tener ahí en copia, y ella no presenta facturas, puesto que todo fue comprado a nombre mío y con mi dinero. Entonces, su señoría, le pido por favor que se le aperciba a la supuesta víctima
para que yo me vea posibilitado con mi derecho constitucional de poseer mis herramientas de trabajo y así sostener a mis hijos menores. Bueno, a mi hijo menor porque la otra ya es mayor. Gracias, señor. Creo que tengo la información suficiente para resolver en relación al pedimento que hace el señor defensor. Debo de decir, intuyo o observo, extraigo de lo dicho por las partes aquí presentes, que derivado de la medida cautelar de impuesta al señor Daniel aquí presente, que es la fracción novena del 155, es decir, de la separación del domicilio conyugal, del domicilio familiar, conyugal, porque son esposos los señores, actualmente, casados civilmente, me dice el señor, se ordenó el que el señor diputado sacara sus objetos personales, y si se dijo laborales originalmente, creo que en mi opinión personal, el juez de origen ahí debió de precisar a qué se refería con eso. Y me explico. Usted, señor Daniel, le voy a dar el término de una semana a partir de hoy para que envíe a un tercero de su confianza, no usted, porque usted tiene una restricción. Sí. Envía a un tercero de su confianza a la casa de la señora Citlali y se le entreguen sus objetos personales, ropa, zapatos y otros objetos personales. Respecto a la entrega de sus objetos de trabajo, de sus bienes, de sus implementos de trabajo, estos son materia de una liquidación de la sociedad conyugal, porque el señor y la señora trabajaban juntos, son esposos, eso era sus bienes de trabajo, en eso trabajaban. Entonces, entrar ahorita en repartición de bienes, eso es algo que a mí como juez penal no me compete, a mí no me compete. Lo que yo estoy tratando de cumplimentar es la medida cautelar prevista en la fracción 9 del 155, la separación del domicilio familiar y conyugal completa, es decir, no nomás que se salga el señor físicamente, entréguesele, señora, la ropa, los zapatos y demás objetos personales. Ponga atención, señor Daniel, por favor. Estoy hablando con un momento. Entréguesele al señor Daniel ropa, zapatos, objetos personales, si tiene documentos de importancia, si tiene, dije, entrégueselos debidamente enlistados e inventariados, y la persona de confianza que el menor mande por ellos, que le firme el recibido. ¿Me ha entendido? Sí. Respecto a la petición que hace el señor defensor, en el sentido de que también se le entreguen cámaras fotográficas y otros objetos de trabajo, lo repito, esto no es materia de este juzgador, es materia de una liquidación de la sociedad conyugal, a la que deberá el señor, tiene usted expedito su derecho a ir ante un juez de familia, a un juez de materia civil o a quien corresponda, y usted ejerza esa acción de, no sé, de divorcio, liquidación de la sociedad, lo que usted quiera, pero esto no es materia de este juzgado. Adelante, señor. Sí, simplemente repito, que hay dos ordenamientos de dos jueces diferentes y que si usted dice que no puede dar ese ordenamiento, pues simplemente hacer la recomendación a que se obedezca a los ordenamientos anteriores. Porque yo lo estoy ordenando en esta audiencia, señor. Ajá. Yo lo estoy ordenando en esta audiencia. Usted debe demandar por sus objetos personales, ropa, zapatos, documentos, objetos, pero respecto a que se le entreguen bienes que son sus objetos laborales, la señora trabajaba con usted, la señora su esposa, entiendo yo que hay ahí intereses de tipo material, eso no es materia de este juzgado, es materia de una liquidación de la sociedad conyugal, no es materia de este juzgado. Proceda usted conforme a derecho corresponde al respecto, señor. Tiene usted una semana para mandar, no para ir usted, por su ropa y demás objetos personales con la señora Citlali. Se da por terminada la presente audiencia. Solicito también copia de audio y video. Se termina la grabación.